abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Juan, capítulo 5, del verso 1. Vamos a enfocarnos más que nada del 1 al 3. Vamos a tratar de abarcar hasta el 5, pero nuestra base va a ser del 1 al 3. Voy a leerlo nuevamente y posterior a eso vamos a orar. Va a decir lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor amado, Padre Celestial, le alabamos, Señor, en esta mañana por este tiempo. Señor, yo honro su nombre por el tiempo que podemos pasar como congregación, como pueblo tuyo reunido para no solo estudiar tu palabra, oír tu palabra, Señor. Que esta palabra hable en nuestras vidas, Señor, con una disposición, Señor, de ser enseñados. Padre Celestial, habla a nosotros. Yo te quiero rogar, Padre Celestial, que imparta a nuestro corazón una enseñanza tuya, Señor, que transforme, que nos lleve a alguna decisión práctica, que en algo de nuestras vidas, Señor, se haga vida. Señor, no queremos, ponnos lejos de ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino practicantes, hacedores de aquello que aprendemos. Señor, reconocemos que no nos has llamado a todos a ser maestros de la Escritura, pero lo que aprendemos, ayúdanos a aplicarlo. Si una frase, si un renglón, si una línea aprendemos en esta mañana, ayúdanos a irnos orando y desafiados a vivirlo, a guardar, a proteger, a practicar este mandamiento como tesoro. Padre Celestial, yo te lo ruego, no nos permitas ser solamente intelectuales, racionales, Señor. No nos permitas que esto solo imparte algo en nuestra mente. Trabaja, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos y guíanos a la obediencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos llegando ya al último capítulo de esta hermosa carta de Primera de Juan. Y Juan va a seguir haciendo conclusiones. Vemos que la carta de Juan va dando ciertas vueltas, avanza con un tema y vuelve y toca todos los temas que ya ha tocado y vuelve a afirmar el siguiente tema, y así va avanzando hacia adelante. Es una escritura muy, muy rica, muy, cierto, con mucho contenido, la que va haciendo la palabra del Señor aquí en Primera de Juan. Y vamos a ver aquí, ya en el capítulo 5, que la palabra del Señor va a ir enlazando los temas que ya ha tratado. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo se demuestran los hijos de Dios? ¿Cuáles son evidencias de que somos hijos de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de tener una comunión verdadera, genuina, con Dios el Padre? Entonces en esto quizás ya le van a sonar muchos temas, pero hermanos, ¿sabe qué? Es muy bueno para nosotros el repetir estos temas. Es muy bueno que la palabra del Señor lo mencione nuevamente. ¿Por qué? Porque es necesario a nuestra mente y a nuestro corazón el que se nos repitan las palabras de Dios, para que la aprendamos, para que la mastiquemos, para que vayamos asimilando. Quiero animarle, hermano, a que mientras se predica la palabra del Señor, usted esté orando, esté poniendo su corazón delante del Señor para ir aprendiendo. La palabra del Señor nos va a mostrar algunas consecuencias de tener una real comunión con Dios. Una comunión, no una mera amistad, sino una relación profunda, una relación de compañerismo en la cual el Señor nos ha puesto a su lado, nos ha hecho sus hijos. El Señor nos va a mostrar consecuencias no de un conocedor externo, no de una persona religiosa, nos va a hablar consecuencias de aquel que tiene una relación tan profunda con Dios que le puede llamar hijo, que le llama a su hijo, que somos hechos hijos de Dios. Las consecuencias de una relación con Dios van a ser profundas y significativas, una marca en nuestra vida. Es como un padre que se preocupa por la junta de sus hijos. Si el hijo pasa mucho tiempo con malas juntas, con personas que no son de buena influencia, ¿a qué lo van a guiar?
a una mala conducta, ¿cierto? A una mala conducta, a malas relaciones, a malos hábitos, a malas influencias. Pero si nuestra relación principal en la vida viene a ser un compañerismo y una afiliación de hijo con Dios, las consecuencias de eso deben ser maravillosas. Hermanos, a veces perdemos el peso y el entendimiento de lo que decimos cuando nos llamamos hijos de Dios, cuando nos entendemos hijos de Dios. Esto de ser hijos de Dios tiene consecuencias profundas en nuestras vidas, aparte de darnos un título eterno. Debe tener marcas y tiene bíblicamente evidencia en mi vida. Si yo soy nacido de Dios, bueno, voy a tener que hacer estas cosas. Siempre nos dicen de nuestros hijos, no, tus hijos son altos para su edad. Y decir, sí, porque tú eres alto y tu esposa es alta, ¿cierto? Hay consecuencias de que ellos sean mis hijos, ¿cierto? Aparte que son hermosos, no sé por qué será, ¿cierto? Será porque se parecen a su padre también. Pero hay consecuencias, a eso quiero decir, hermanos, hay consecuencias, va a haber una relación, una afinidad. Primero que todo debemos explicar, y las palabras, primero de todo debemos explicar estas palabras desde un inicio. ¿Quiénes son aquellos con los cuales Dios tiene esta íntima relación de padre e hijo? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Con quiénes Dios se relaciona como padre a hijo en una relación de amor, afecto y cuidado íntimo? ¿A quienes de todos los pecadores de este mundo Dios llama hijos? La palabra tiene una clara respuesta para eso. No tenemos nada que adivinar. La palabra del Señor tiene una clara respuesta para eso. A todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Es importante que no es, y anhelo que de una vez por todas, hermanos, la palabra del Señor cambie nuestro concepto. No es un hijo de Dios, no es un hermano nuestro todo el que se llama a sí mismo evangélico. No se trata de haberse criado en la iglesia, no se trata de conocer, de haber leído partes de la Biblia. No se trata simplemente de estar aquí, no se trata de creer que Dios existe y nada más. No son aquellos que han ocupado algún cargo en alguna iglesia, eso no asegura nada. No tiene que ver con lo que han hecho antes o de qué familia es usted. No se trata de mis características personales, no se trata de mi buena vida o de tener una moralidad superior al resto. Ser un hijo de Dios no tiene que ver con estas cosas. Hermanos, ser un hijo de Dios, ser un hijo del Dios viviente no tiene que ver con haberme criado. Y hay que cambiar nuestro concepto, porque yo también lo decía. No es que yo soy evangélico de que nací, yo soy un hijo de Dios de que nací. No es así, mi hermano. No es así. La palabra de Dios nos dice que es así. Josías hoy en día no puede ser, por ejemplo, una persona salva en sí, un hijo de Dios, porque él no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Mis hijos necesitan llegar a creer. Mis hijos necesitan llegar a creer que Jesús es el Cristo. Hermanos, no se trata de estas cosas. Ser un hijo de Dios tiene todo que ver con lo que crees en cuanto a Jesús, en cuanto a Cristo. Tiene todo que ver con lo que has conocido y con en qué tienes puesta tu fe. Tiene todo que ver con aquel en quien crees para salvación. Tiene todo que ver con eso. Hermano, no tiene que ver con una forma de vestir, no tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con otras cosas. Tiene todo que ver con en qué crees tú para la salvación de tu alma, en quién crees tú. Creer en que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías del Antiguo Testamento, quizás alguno podría decir con gran liviandad, bueno, yo creo eso, yo creo en esa frase, yo creo que Jesús es el Cristo. Yo te lo podría decir 1000 veces, pastor. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Yo creo en eso. Pero hermano, pensar de esa manera, pensar que solamente eso significa que creer que Jesús es el Cristo, sería una burla a la palabra del Señor. Creer que yo creo en Jesús porque digo, sí, yo creo que Él es el Cristo, sería no entender todo lo que la palabra de Dios está diciendo cuando nos habla esta frase. Creer que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías del Antiguo Testamento, es confesar entendiendo el peso de las palabras, es confesar que aquel Jesús de Nazaret,
es el esperado por generaciones, es el Rey eterno, es el juez del mundo, es aquel que un día gobernará con vara de hierro, pero que vino primeramente, como dijo Juan, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Jehová, es el Señor glorioso que vio Isaías, aquel que vio Isaías en Isaías capítulo 6, al Señor sentado sobre un trono. Es creer que Jesús de Nazaret es el Cristo. Es creer que Jesús es el Santo, el Todopoderoso, el Señor de señores, que tiene toda la autoridad, que sostiene todo lo que existe, pero que tomando naturaleza vino a ser humilde y sujeto a debilidad, pero sin pecado. Aquel único santo que vino a morir por los pecadores, que me quiso rescatar, el Mesías esperado, quien puso carne por nuestra carne para comprar para sí un pueblo santo. Hermano, decir que creo que Jesús es el Cristo, para decir eso debo entender un poquito de quién era el Cristo. No puedo decir, no, yo creo que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Cuál era la motivación del Cristo? ¿Qué profecías anunciaban el Cristo? Lo que Juan está diciendo, aquel que es salvo, aquel que es un hijo de Dios, aquel que confía, que cree que Jesús es aquel Mesías que vino a dar su vida por los pecadores, como dice Isaías 53. Todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Es aquel Dios hecho carne. Creer que Jesús es el Mesías es reconocer su autoridad, su poder, su obra en favor de todos los que creen para llevarlos a salvación. Creer es confiar en Él, es aferrarse a Él y no soltarse más. Hermanos amados, creer, tener fe en el Señor Jesucristo para salvación es algo que no ocurre solo en un momento. Y si quizás pudiera llevarlo conmigo y ustedes pudieran ver esta palabrita que dice, es un hijo de Dios aquel que cree que Jesús es el Cristo, no es aquel que creyó una vez, es aquel que creyó y se aferró a esa fe y hoy sigue creyendo y la mantiene y porque está aferrado en Cristo para salvación. Hermanos amados, creer en el Señor Jesucristo es más que hacer un acto, es que Él sea la fuente de esperanza en mi vida por quién es Él, por su carácter, por su obra, por su poder. Es estar aferrado a Él como una soga de la cual sostiene mi vida, hermanos. Hoy en día la fe ha venido a ser una cosa como declaratoria. Ah, sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no vives con temor de Él, no le honran, no le glorifican, no le santifican, no quieres conocerle. Es un teólogo, alguien me dijo, es un ateo en la práctica. Es un confesante que cree en Dios, pero un ateo en la práctica. Sus obras dicen que no creen en Dios. Hermanos, es un hijo de Dios el que cree que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías, aquel que se aferra a Él, aquel que está tomado en Él, aquel que toda su confianza de vida está puesta en Él, aquel que está sostenido de Él por la fe. Creer que Jesús es el Mesías. No es haber hecho una declaración de creer hace años. Aquí se habla de todo aquel que cree en un presente, en una forma continua. Una fe genuina es una fe que permanece creyendo, confiando, aferrándose, sujetándose a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Salvador de nuestras almas, solo por su obra en la cruz. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí Juan está resumiendo el Evangelio, no está dando un Evangelio diferente. Pablo va a dar su explicación en 1 Corintios capítulo 15, ¿cierto? Este es el Evangelio, esta es la buena nueva que anunciamos, que el Señor Jesús vino según las Escrituras, ¿cierto? Que murió según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y después empieza a mencionar diferentes testigos de su resurrección. Juan no está cambiando aquí el Evangelio, está diciendo el que cree que Jesús es el Cristo, aquel Cristo que contiene todo lo demás, que vino según las Escrituras, que murió por nosotros para darnos vida eterna. Aquellos que han creído en Cristo de esta manera salvadora han nacido de Dios. Recuerda Juan capítulo 1, verso 12, va a decir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos
hijos de Dios. Todos los que creen todos los que creen en Cristo, ¿cierto? Como el Salvador de sus almas, han sido engendrados por Dios. Él les ha dado vida, les ha hecho nacer de nuevo, nacer de una manera espiritual. Se usa aquí el mismo término de cuando se anuncia que a través de María iba a nacer el Señor Jesús, ¿cierto? El santo ser que nacerá, que será engendrado en ti, será, ¿cierto?, el Mesías, el Hijo de Dios. De la misma manera, usando las mismas palabras, se dice que nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, hemos sido engendrados por Dios. El Señor nos ha dado un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. El Señor nos ha dado vida, nos ha dado una relación eterna con Él. El Padre Eterno nos ha hecho ahora sus hijos. Él nos ha hecho nacer. Por esto también es que hay una relación de amor y de obediencia para con el Padre. Por eso, hermanos, el cristianismo es una cosa de relación. No es solamente que Jesús vino y fue un héroe ocasional, como esto de las películas, ¿cierto? Como que estábamos en un peligro, vino este héroe, ¿cierto?, volando, nos tomó, nos rescató y se fue volando. No es así para con Dios. No es de esta manera. Dios nos toma de una condición caída, de una condición de muerte espiritual, absolutamente separado de Dios, y nos toma, y no es que nos deja en un mejor lugar, nos toma y nos hace sus hijos. Es como que ese héroe nos tomó, nos llevó a su casa, nos hizo sus discípulos, nos dio su apellido, nos dio sus poderes, ¿cierto? Hizo todo eso con nosotros. La relación que tenemos con Dios al haber creído en el Señor Jesucristo es una relación profunda, íntima, una relación de familia. Si usted ha creído en el Señor le ha traído, no le dejó abandonado. Él no quiere solo un momento con usted, Él le ha traído a su reino. Dice, ¿cierto?, Pablo en otro lugar de las Escrituras, que Él nos rescató y nos tomó y nos puso ahora en el reino de su Hijo amado. Él no nos ha dejado, sino que nos afilió por la eternidad con Él. Él es un Padre amoroso, que nos infunde vida, que sostiene cada segundo de nuestras vidas, que nos afilia como hijos, que nos hace parte de su familia. Y nosotros le amamos porque Él es nuestro Padre. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos porque es nuestro Padre. Un Padre como el Señor, un Padre perfecto, un Padre amoroso, cuidadoso, cercano, un Padre estricto, misericordioso, bondadoso, disciplinador, enseñador, incansable, responsable, sabio, prudente, santo, justo, grande, que siempre permanece. Ese es el Dios que es nuestro Padre. Hermanos, como hijos de ese Padre, naturalmente nace un amor profundo hacia Él. Naturalmente hay admiración. Si nosotros, siendo malos padres, nuestros hijos nos aman. Si nosotros, no siendo perfectos, sino que débiles, nuestros hijos, ¿cierto?, se alegran al llegar. Para mí es un milagro que yo llego siempre, cuando llego cansado, a veces sucio de trabajar, que los niños empiezan a gritar, papi, papi, me salen a buscar, y digo, soy el papá más fome del mundo, más aburrido, ¿cierto?, desabrido, a veces cansado, pero ellos están felices de verme. Si yo, teniendo esas características, recibo el amor natural de mis hijos, ¿cuánto más un hijo natural de Dios va a amar a su padre? Por eso, hermanos, hay una confusión tan grande. Vemos cristianos que se dicen cristianos, pero que no aman a Dios, pero que no quieren conocerle, no quieren honrarle, no quieren relacionarse con Él. Eso la Biblia dice, no es natural. Lo natural es que los hijos amen al Padre, amen al que engendró, amen a aquel que dio vida. Los que creen en Cristo han nacido de Dios y amamos a Dios, no de una relación meramente práctica o de beneficio, ¿cierto?, de salvación y de conveniencia. No es solo funcional nuestra relación con Dios. Bueno, yo amo a Dios porque Él me salvó, ¿cierto?, y ya no me voy a ir al infierno. Sino que amamos a Dios en una relación familiar, en una relación de que hemos sido adoptados por Dios. No que nosotros fuimos en búsqueda de Dios, sino que Él fue en búsqueda de nosotros. Donde estaban todos sin padre, donde estaban todos condenados, donde estaban todos lejos, y Él dijo, quiero que tú seas mi hijo. Él nos adoptó, nos tomó para sí como hijos para la eternidad.
Por eso nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Primera de Juan también va a ser en el capítulo 4, ¿cierto? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en adopción, en propiciación por nuestros pecados. Si estamos en esta íntima comunión con el Padre, porque hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios. Y no solo eso. Otra consecuencia de tener una comunión con Dios como de padre a hijo es amar a los otros hijos de este Padre. Otra evidencia, otra bendición que tenemos, otra bendición, otra gracia que podemos disfrutar y que vemos que es natural en los hijos de Dios, no solo que amamos al Padre, sino que también amamos a los hijos de ese Padre. El verso 1 va a decir, ¿cierto? Todo aquel que ama al que engendró, y nuestra versión en la Reina Valera es buena, pero quizás nos enreda un poquito en esto. Dice, todo aquel que ama al que engendró, o sea, ama al Padre, todo aquel que ama al Padre, ama también a los que han sido engendrados por Él. O sea, todo aquel que ama al Padre, ama también a los hijos. Otra consecuencia de amar a Dios el Padre es amar a los hijos de este Padre. Hemos sido hechos participantes, hermanos, o copartícipes de la misma naturaleza. Todos aquellos que son creyentes genuinos de nosotros, todos los que creemos en el Señor Jesucristo, que Él es quien dijo ser, hemos sido hechos participantes de la misma naturaleza de Dios. Se nos ha dado el mismo espíritu, hemos recibido el mismo bautismo, hemos recibido la misma palabra, vamos hacia el mismo lugar. Vamos con la misma esperanza, tenemos los mismos objetivos o debiéramos tenerlos, ¿cierto? En conjunto los genuinos creyentes hemos sido hechos hijos de Dios. Pertenecemos a una nueva familia donde estamos unidos por el mismo Padre, las mismas promesas, la misma esperanza de eternidad, la misma sangre nos ha cubierto. Hemos venido a ser hijos de un Dios de amor que derrama amor sobre nosotros para que, amando a Dios, amemos también a nuestros hermanos. Y esta experiencia, hermanos, no es que nosotros nomás la vamos a vivir. Si la iglesia no empezó con nosotros, ¿cierto? Esta experiencia de amar a los hermanos la vemos bíblicamente reflejada. Colosenses capítulo 1, verso 3, miren lo que Pablo va a decir a los colosenses, a los de Colosas, a los colosenses. Colosenses 1, 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Primera de Tesalonicenses 4:9 va a decir, Primera de Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. ¿Cierto? Los tesalonicenses no solo se habían quedado en demostrar y en vivir el amor entre ellos, sino que también bendecían, cuidaban, amaban a los que estaban en su región. Hermanos amados, el ser hijos de un Dios amoroso se evidencia en que amamos al Padre, y que por amor al Padre y en amor al Padre amamos también a nuestros hermanos, hijos del mismo Padre. Primera de Tesalonicenses, ahora capítulo 3, verso 6 va a decir, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. El mismo apóstol Pablo vivió, sintió, experimentó el amor de los creyentes, unos con otros, que Dios le había dado y le había enseñado que amaran a los demás creyentes. Hermanos amados, estas son marcas. Esto no debiera ser una exhortación.
Esto debiera ser un espejo de decir, oye, sí, yo soy un hijo de Dios porque amo a Dios y amo a los que también el Señor ha salvado. Esto no debiera ni siquiera causarnos resquemor, sino que debiera ser un hálito para nosotros, un aliento, a decir, oye, qué bueno, sí, yo soy un hijo de Dios, pues yo amo a los creyentes. Pero vivimos en una situación tan diferente, hermanos. Los creyentes tantas veces, nuestro Padre no es ni por un momento la conversación que tenemos. El amor al Señor no es aquello de lo cual nos gozamos. La obra de Dios no es aquello por lo cual conversamos. Hermanos, es tan bueno cuando entre creyentes nos vemos y empezamos a hablar de la obra de Dios, de cómo Dios es sabio, de cómo Dios es bueno, y vemos que hay una unión familiar profunda dada por Dios a los creyentes en general. Estamos unidos entre creyentes por un vínculo familiar y espiritual profundo que nos une con el Padre, pero también indiscutiblemente nos une unos con otros en un vínculo que debiera ser, mire lo que voy a decir, por favor escuchen. El ser salvos nos une con un vínculo eterno con el Padre y indiscutiblemente nos une en un vínculo profundo y fuerte con los demás creyentes, un vínculo que en palabras del Señor Jesús debiera ser aún más fuerte que el vínculo que tenemos con nuestra familia terrenal. El vínculo que tenemos, la relación de amor que tenemos con los creyentes debiera ser más fuerte y más profundo que el que tenemos aún con nuestra familia terrenal. Y yo no quiero ser sectario en esto. No estoy diciendo esto, vamos a ver razones lógicas, pero primero vaya por favor a Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. Mire lo que el Señor Jesús va a decir. Mateo 12, 46 al 50. Va a decir, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermanos amados, y con esto sí que peleamos, con esto sí que nos rebelamos, porque decimos no, es que, y nos negamos, no nos hacemos parte de la obra del Señor, muchas veces nos abstenemos de congregarnos, de hacer cosas, de ocupar tiempo, de discipular a otros, bendecir, porque tengo que ser sabio con mi familia terrenal. Pero sabe, la palabra del Señor que he leído hoy, el Señor Jesús mismo dijo de su madre, de María, dijo, le dijeron, pero tú a tu mamá, y él les dijo, hey, mi vínculo es con aquellos que quieren hacer la voluntad del Padre. Mi vínculo más fuerte y en aquellos que voy a estar preocupado y ocupado es con estos. Vemos que no desechó a su madre, obviamente, porque la vemos después en la historia estando junto a él. Pero su vínculo especial era con aquellos que querían hacer la voluntad de su Padre, con aquellos que compartían los mismos objetivos, que compartían la misma esperanza, que compartían los mismos principios, que anhelaban crecer. Hermanos amados, sacudámonos estas cosas de pseudo sabiduría, porque creemos que somos sabios cuando decimos esto. Cuando, no, hermano, vamos a predicar, hermano, visite a alguien, no, que tengo que estar con la familia. ¿Quién dijo eso, mi amado hermano? ¿Quién dijo eso? ¿Sabe que le dijo el Señor a un joven que le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero deja que entierren a mis padres, déjame cuidarlo hasta que mueran y vengo y te ayudo? ¿Qué dijo el Señor Jesús, lleno de amor y lleno de gracia? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Hermanos, ¿usted cree que una mujer en un país islámico que se le predica al Señor Jesucristo
Va a decir, ya, yo voy a empezar a congregarme o a decir que creo en Jesús, pero primero voy a ser obediente a mi familia y voy a ser obediente a sus tradiciones y voy a ser obediente a todo lo que ellos me dicen. Hermanos, no es así, porque el vínculo que ha tomado es para eternidad, está por sobre la vida terrenal. Hermanos, el vínculo que nosotros disfrutamos hoy, el Sebastián lo decía en el grupo, el vínculo que nosotros disfrutamos hoy, lo vamos a disfrutar por la eternidad. A nosotros nos vamos a ver por la eternidad. Nosotros vamos a glorificar a Dios por la eternidad. Nosotros heredaremos con Cristo. Este es el vínculo que debemos cuidar, que debemos fortalecer. No aislarnos del mundo, porque hemos de mostrar a Cristo. Debemos mostrar gracia, misericordia, predicar la palabra. Pero si hay un buen vínculo que usted debe anhelar tener, es con aquellos que han llegado a tener la misma esperanza, la misma fe, el mismo amor que usted tiene y disfruta. Hermano, yo le ruego en el nombre del Señor, estas cosas están matando las iglesias, están matando, enfriando, deteniendo la obra de Dios. Todos tienen algo de qué cuidar, todos tienen algo que hacer, todos tienen a alguien que ver, todos tienen alguna visita que hacer, justo en el tiempo en que los hijos de Dios necesitan estar juntos. Yo le animo, hermano, el Señor Jesús nos dio ejemplo en esto. Puede sonar fuerte, puede sonar duro, pero es la palabra del Señor. Y se lo digo, hermano, para que como iglesia crezcamos en madurez, crezcamos y avancemos hacia lo que el Señor quiere. Como familia en Cristo tenemos temas en común, preocupaciones comunes, sueños comunes, sueños espirituales comunes. Tenemos un lazo vinculante más profundo que cualquier persona puede tener en el mundo. Aunque esto duela, es así, es fuerte. Los cristianos de hoy están más vinculados y más preocupados de sostener y ayudar otras relaciones que las que el Señor nos ha dado como más importantes. Hermanos amados, los nacidos de Dios amamos al Padre y amamos a los hijos de ese Padre, los hermanos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a evidenciar o cómo vamos a saber que estamos amando a los hermanos? Miren lo que va a decir el verso 2. Primero de Juan capítulo 5, verso 2. Vuelva allí, por favor. El verso 1 nos ha enseñado por lo menos 3 cosas, si no me equivoco, ¿cierto? Todos aquellos que creen que Jesús es el Cristo, el Mesías que vino a morir por nosotros y dio su vida, todos aquellos que creen en el Evangelio en una fe genuina, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios aman al Padre, y si aman al Padre, aman también a los demás hijos de Dios, ¿cierto? Todos los que creen en Jesús como el Cristo son hijos de Dios. Todos los hijos de Dios aman al Padre. Todos los genuinos hijos de Dios que aman al Padre aman a los demás hijos de Dios. El verso 2 va a decir: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esto deja las prioridades y las evidencias bien establecidas. El verdadero amor a los hermanos, primeramente, es haberse entregado a Dios y a su palabra. No puede haber un hermano que realmente te esté amando, hermano, y ponga atención en esto, no puede haber un hermano que realmente te esté amando si no está amando primeramente a Dios, si no desea a Dios, si no está buscando la comunión con Dios. No es un hermano que te pueda estar amando genuinamente. Si no ama a Dios primordialmente, no sabrá cómo amar a sus hermanos. Alguien que no ama a Dios por sobre todas las cosas, aún está amando de una manera egoísta. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Alguien que está amando, alguien que no está amando a Dios primeramente, ama a un hermano específico. No, pero es que yo te amo a ti específicamente. ¿Pero por qué? Por razones egoístas. Porque tú me caes bien, porque eres simpático, porque tenemos la misma pega, porque tú conmigo, porque yo. Es imposible que alguien que no esté primeramente amando a Dios te ame de una manera genuina.
Pero a diferencia del hermano que está amando realmente a Dios en primer lugar. Y en esto conocemos que también nos ama a nosotros. Aquel que ama a Dios primeramente, sabe que Dios le amó por gracia y él ama por gratitud. Entonces ama a sus hermanos sin esperar perfección. Ama a sus hermanos sin esperar algo a cambio. Como ama a Dios y sabe que Dios le ha dado gracia, perdona, se reconcilia, no guarda rencor. Como sabe que este otro también es hijo de Dios, no murmura de él, guarda su espalda, guarda la lealtad. Si tiene que hablar algo con ese hijo de Dios, va en amor, lo habla en amor con él. Aquel hermano que no está amando a Dios no sabe amar a sus hermanos, no sabe amar y no está amando realmente a nadie más que a él mismo. Si amamos a Dios, vamos a querer ser como Él. Vamos a amar por gracia, no por provecho. Vamos a amar sin esperar nada a cambio. Vamos a amar en humildad, poniéndonos al servicio. Va a amar activamente, no esperando ser servido, ser visitado, ser atendido, sino que yendo, visitando, amando, dando. Porque Dios así me ha amado a mí primeramente. Si está amando a Dios, no va a actuar pecaminosamente, sino en santidad y pureza. Si ama a Dios, va a amar lo que Dios ama. Si ama a Dios, podemos tener certeza que aquel va a amar a los hermanos. Hermanos amados, la forma de amar en medio de la iglesia del Señor es amar a Dios. Cuando vemos que nacen rencillas, cuando vemos que nacen peleas, cuando vemos que nacen bandos, cuando vemos que quizás hay murmuración, es porque, hermanos, nos hemos desenfocado. Y yo no tengo que decirle cuán bonito, cuán simpático puede llegar a ser su hermano. El problema es que hemos dejado de amar a Dios. El problema es que hemos dejado de obedecerle a Él. Hemos dejado de entender cómo Dios me ama a mí. Hemos dejado de entender estas cosas. Hermanos, quizás entre nosotros pueden haber diferencias, pero el que ama a Dios, ama a los que han sido engendrados por Dios. Y como segundo punto, y enlazado por la gracia del Señor, porque no estaba preparado así, aquel que ama al Señor, ama y guarda los mandamientos de Dios. Aquel que dice amar a Dios, es imposible que separe su amar a Dios de su obediencia a la palabra de Dios. Amamos a Dios, decimos tener una relación con Él, vamos a obedecerle, vamos a guardar sus mandamientos. Va a nacer de nuestro corazón, ni siquiera va a ser difícil obedecer sus mandamientos, ni siquiera va a ser contranatural obedecer los mandamientos. Mire lo que va a decir el verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Significa y dice, ¿y sabe qué? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no se nos hacen pesados, no se nos hacen difíciles, no se nos hacen una carga tediosa que llevar y que no queremos. Hermanos, si hemos sido salvos, amamos a Dios, queremos vivir para Él, queremos conocerle, queremos obedecerle, de nuestro corazón nace obediencia. Veían ciertos pasajes ustedes en el Salmo 119, quizás hoy día, ¿cierto?, en el tiempo del discipulado, y decía, bueno, oh, cuánto amo yo tu ley, ¿cierto? Es mi delicia, es mi meditación cada día, es bendición a mí. No es para mí un peso, no es para mí un yugo, sino que viene a ser una ayuda, lámpara, lumbrera, viene a ser, ¿cierto?, mi meditación, viene a ser mi canción. Tus estatutos he puesto por mi alabanza, va a decir el Salmo 119. O sea que de las leyes que Dios había dado, él cantaba. Se imagina a alguien que amara tanto, y esto lo leí en un comentario, alguien que amara tanto las leyes del tránsito que las anduviera cantando, ¿cierto? Que las anduviera, no puedo manejar a más de 160 y las cantara, ¿cierto? No, o sea, 60, 160, no. Esa es mi canción. No, hermanos amados, ese es el corazón del que ama a Dios. Es uno que los mandatos de Dios dicen, Señor, tú me mandas esto, allá voy. Yo te anhelo, yo anhelo escuchar tu voz, anhelo conocer tu palabra, anhelo saber tú qué dices, qué piensas de esto, cómo lo haces, cómo debo hacerlo yo, qué ejemplo me has dado.
Hermanos, hay una relación inseparable entre amar a Dios y conocer y guardar sus mandamientos. Hermanos, me causa mucha extrañeza cuando conozco hermanos o que se llaman hermanos y cantan y viven situaciones emocionales profundas y se derraman toda su emoción en un día domingo, en un momento, pero cuando uno les pregunta, bueno, ¿dónde está tu devocional? ¿Qué has conocido de Dios esta semana? ¿Cómo Dios te confrontó? No, si el Señor me dejó llenito el domingo. Hermano, la verdad es que no conoces a Dios y no le amas. Lo que tú amas es sentirte así. Lo que amas es sentirte lleno, lo que amas es sentir la emoción, lo que amas es sentir ese sentir místico. Pero amar a Dios es conocer su palabra y obedecerla con fidelidad. Hermanos, hay una relación inseparable en estas cosas. Y necesitamos poder volvernos a un amor bíblico a Dios. Un amor bíblico al Señor. Lo bueno es que como amamos a Dios, no nos va a costar obedecerle, porque sus mandamientos no son gravosos para el que es hijo de Dios. Porque sabe que 2 Corintios 3 dice que nosotros ya no tenemos leyes escritas en tablas de piedra, sino que al ser salvos por el Señor, Él nos ha escrito en el corazón, en las tablas del corazón nos ha escrito su palabra, para que ahora la vivamos, para que la disfrutemos, para que gocemos de hacer la voluntad del Señor. Y esas son bendiciones, hermanos, bendiciones del Señor, el poder amar al Señor, el poder amar a los hermanos, el poder amar a Dios a través de la obediencia a la Escritura. Hay tanto más que decir, hermanos, pero vamos a estar dejando hasta aquí el día de hoy. Quiero animarles, vamos a continuar reflexionando en estos pasajes, vamos a continuar hablando de ellos. Pero usted también personalmente, hermano, lo que hablamos hoy, lo que aprendió en el discipulado, en este tiempo con la palabra del Señor, medite en esto, llévelo a cosas prácticas, llévelo a cómo le habla a su esposa, a su esposo, llévelo a cómo vive con su padre, con su madre, a cómo trabaja, llévelo a cosas prácticas. Viva la obediencia de Dios en este mundo. Y ese va a ser un testimonio de que usted es un hijo de Dios. El Señor va a llamar a otros a través del testimonio. El Señor nos ayude con su palabra. Vamos a orar y concluimos. Señor amado y Padre Celestial, le honramos en esta mañana, le adoramos, Señor, por todas sus bondades, por sus misericordias. Señor, te ruego tu guía en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Señor, porque por tu gracia hemos sido nacidos de ti, hemos creído, Señor, y tú nos has hecho hijos. Gracias porque eres un Dios de amor, que nos amó profundamente, que nos rescató, nos santificó, nos cambió la vida para su gloria, para su alabanza y para disfrutar de servir al Dios de los cielos. Gracias, Señor, por tu amor derramado. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias porque no nos has puesto solos, nos has dado una familia en Cristo. Señor, ayúdanos a mirarnos unos a otros y a amarnos profundamente, a preocuparnos por las mismas cosas, a hablar con libertad de la predicación del Evangelio, de un consejo bíblico, Señor, de las diferentes situaciones, Señor, que vivimos en la vida. Ayúdanos, Señor, a mirarnos unos a otros con un amor entrañable, fraternal, porque hemos sido nacidos del mismo Dios. Yo te ruego tu dirección, te ruego, Señor, que tú ordenes nuestros pasos, te ruego que nos guíes a la obediencia, Señor, a tu palabra. Te honramos, te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.